Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, doctor Guido Gómez Mazara. Muchas gracias, doctor, por el honor de estar con nosotros aquí. Gracias, un placer, Federico, compartir con un buen amigo. ¿Cómo eres tú? Sí. Doctor, fíjese, con un líder del PRD como usted, claro que hay que tocar el asunto que se vive actualmente en esa organización política. Y las disquisiciones con relación al proceso interno del Partido Revolucionario Dominicano. El sector de Hipólito Mejía entiende que ya venció el plazo de la presidencia de Miguel Vargas Maldonado y que deben celebrarse convención ya. El presidente del PRD ya se trazó como meta a principios del 2014. El PRD en un momento luce que se va a entender y en otro y que se enmaraña más la situación. ¿Hasta dónde va a llegar este proceso en el PRD? A su juicio, ¿cuál es la fórmula salvadora de la situación interna del partido? Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Mira, es penoso que un partido político que acaba de recibir 47% de los votos nacionales, con 74 años de historia y con tantos temas de país que tenemos que asumir la responsabilidad de compartirlo, debatirlo y hacer propuestas, los PRDistas estemos mirándonos el ombligo, creyendo que la sociedad va a seguir tolerando nuestras actitudes y nuestros desbordamientos. El PRD no le puede imponer al país sus mañas, ni sus manías, ni sus dificultades por entender que la democracia es disenso dentro del marco del respeto. Aunque la gente concentra mucho el conflicto entre dos figuras fundamentales del partido y el tema de la convención, lo que requiere la sociedad es el nivel de racionalidad indispensable en el comportamiento del colectivo partidario. Porque la gente siente que dos compañeros importantes están conduciendo el partido y es justo decirle a la gente que más allá de los dos compañeros de suma importancia, de una legitimidad fuera de discusión, hay un Partido Revolucionario Dominicano que tiene 74 años de existencia y hay que hacer todo lo posible para adecuar ese partido a las expectativas de la sociedad. Simplificar el debate partidario al tema de las fechas de las convenciones no es un acto de inteligencia. Lo que expresa la dificultad de ponernos coincidentes respecto a una fecha convencional tiene como punto de partida una fase que en los últimos 10 años ha conducido a que el partido se desconecte de su histórica base social, de sus esencias y de su sentido de compromiso. Y esa es una culpa colectiva. Hay grados de responsabilidad, pero es una culpa colectiva. Todos los PRDistas hemos postergado la discusión de un modelo de partido que se corresponda con la sociedad dominicana del siglo XXI. Y como la crisis ha hecho metástasis, se expresa en fechas convencionales y en liderazgo. Pero el problema del partido es que no reivindicamos el pensamiento socialdemócrata, que tenemos una actitud de utilitarismo frente a sectores esenciales de la vida nacional como son los jóvenes y las mujeres, que no hemos diseñado una política de concertación inteligente, sino que esperamos 3 meses antes de las elecciones, que hay un asalto del pensamiento más conservador de la sociedad dominicana en la dirección del partido, que asumimos el ejercicio de la oposición como una concepción light de la política y anhelamos tanto conectarnos con los sectores antagónicos que nos divorciamos de la gente que tradicionalmente vota en favor de nosotros. ¿Acaso los PRDistas votamos correctamente en el contrato de Barrigol? ¿Acaso votamos correctamente en el contrato de la privatización de las playas? ¿O acaso el partido se comportó como una organización socialdemócrata cuando votó por el aborto? Lo que estamos recogiendo hoy es una fase de conservadurismo que siempre ha existido en el PRD, pero nunca había tomado por asalto las formas, las modalidades y el comportamiento institucional del PRD. Hoy se expresa con un nombre, Hipólito y Miguel, pero por el amor de Dios, hay otros actores importantes dentro del partido. ¿Y qué ha pasado? Que no hemos definido lo que es prioritario para el partido, sino que las prioridades de los aspirantes se le quiere imponer a la lógica institucional. Y yo digo que sin partido no hay victoria. Tenemos que ir primero a lo del partido y después a las candidaturas. Y sobre esa base, yo siento que técnicamente es cierto que el presidente del partido cesa, pero no porque lo quiere un grupo dentro del PRD, sino porque la Junta Central Electoral así lo consigna. Eso técnicamente es cierto. Y que tenemos que aprovechar este proceso para que se cumpla con los requisitos esenciales de ir
a procesos donde las convocatorias institucionales no sean sinónimo de caos ni de conflicto. Y yo aprovecho la oportunidad que tú me das para pedirle por el amor de Dios que la próxima reunión que se haga institucionalmente, que no importa quién la convoque, pero si la convoca el presidente del partido, que ha dicho que va a convocar el CEN, que sea concertada, que los puntos de agenda sean el resultado de establecer que esa diversidad partidaria tiene la capacidad de ponerse de acuerdo sobre temas esenciales, porque de lo contrario, repetir un espectáculo dantesco y triste como el de finales de enero de este año daña la marca partido, nos afecta respecto a grupos ciudadanos importantes que quieren votar en contra del PLD, pero no encuentran un comportamiento racional en el partido ni en su dirección. Que la época en que la confrontación personal caracterizaba la lucha política es una época ya superada. Y que si no somos capaces de ponernos de acuerdo en los temas esenciales, no tenemos autoridad moral de decirle al país que vote por nosotros. Y yo pido en aras del sacrificio, del esfuerzo, de las horas de servicio a las causas democráticas más importantes que ha evidenciado el PRD, que para evitar acciones imprudentes, poco inteligentes, que le puedan costar la vida a PRDistas y que nos descalifiquemos frente a la sociedad, que concertemos una agenda institucional para las próximas reuniones, tanto en el CEN como en la Comisión Política, porque eso evidencia un nivel de civilización. Y ahí pautamos la fecha de la próxima convención, porque tiene que haber una convención. La base del partido tiene que votar alrededor de la convención y yo aspiro a que no esperemos que salga este año para hacer una convención, que eso es lo racional. Que no sea ni la actitud del 19 de julio convención, porque no hay tiempo material, ni que sea la postura de febrero, que se elija una fecha intermedia y que la fase de concertación en el Comité Ejecutivo Nacional, donde todas las partes comparten esa idea, sirva para crear comisión organizadora de la convención, que se fije la fecha, que rectifiquemos el padrón, que lo analicemos y que se presenten candidaturas para que el PRD valide ese proceso. Eso es lo importante en el partido. ¿No crees, doctor, que con las posiciones inflexibles que existen entre las partes, mencionamos a Hipólito y a Miguel porque son las gentes que mantienen unas posiciones más radicales en términos de correlación interna dentro del Partido Revolucionario Dominicano y que generó un conflicto que ya todos conocemos en enero en la Casa Nacional del PRD? ¿Puede amainarse este panorama en el PRD y darle paso a una concertación política? La política no es un acto personal. Cada vez que un político personaliza el debate, lo que revela es que no tiene suficiencia para discutir ideas. Y cada vez que se hace un énfasis de carácter personal, íntimo, en el debate público, perdemos frente a la sociedad, que en definitiva es que va a validar las candidaturas partidarias. Porque tú no puedes ganar las elecciones solo con los PRDistas. Hay un requerimiento de la sociedad que tú tienes que cumplir. Señores, pero Rajoy y Rubalcaba son adversarios políticos. Uno representa el Partido Socialista Obrero Español y otro el PP. Y se han juntado para debatir una agenda de país en España. En Estados Unidos, los republicanos y los demócratas se ponen de acuerdo sobre temas esenciales. Por el amor de Dios, ¿cómo es posible que sobre aspectos institucionales las figuras esenciales de este partido no se pongan de acuerdo? Esto no es un problema personal de Hipólito y de Miguel. Es el problema de una institución que ha permitido que ellos sean presidentes de la República, ministros, candidatos. Y por vía de consecuencia tienen que generar la racionalidad suficiente para eso. Y que yo propongo, repito, que así como no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre temas esenciales, hay puntos de agendas en el partido que son indispensables. Yo he dicho, consensuemos una agenda para el próximo CEN o para la próxima comisión política, pero también vamos a consensuar una agenda sobre los temas esenciales. ¿Cuál es el discurso del PRD sobre el tema eléctrico? ¿Tú lo conoces? Yo no lo conozco. ¿Cuál es el discurso del PRD sobre atacar la inseguridad ciudadana? ¿Tú lo conoces en el PRD? Yo no lo conozco. ¿Cuál es el discurso del PRD sobre la defensa de las pymes en la República Dominicana? Yo no lo conozco. Mira, en Estados Unidos se está discutiendo el tema de la ley de migración. El PRD ganó las elecciones en Estados Unidos. ¿Tú sabes la cantidad de dominicanos que votan en favor de nosotros? Y Peña, que era un político global, nos enseñó a entender esa realidad. ¿Dónde está la propuesta del PRD como partido político respecto a ese tema? ¿Dónde está la propuesta del PRD sobre la relación con Haití? El tema de la veda del pollo, del huevo. Es decir,
hay una ausencia del partido en los temas esenciales y solo nos dedicamos a temas que no se corresponden con la prioridad nacional, sino con la prioridad partidaria. Yo a veces creo que muchos exponentes partidarios, no quiero concentrarlo en los dos líderes fundamentales, pero muchos de los exponentes del partido no tienen conciencia histórica del legado y la responsabilidad que implica ser PRDista. O sea, un partido que luchó contra una dictadura. Un partido que organizó las primeras elecciones y fue exitoso después de la dictadura. Que llevó un gobierno, mediante el voto popular Juan Bosch, que se enfrentó a un golpe de Estado después de 7 meses. Que combatió los remanentes del trujillismo. Que se organizó contra el Consejo de Estado, contra el Triunvirato, que fue parte esencial de una guerra. Que tuvo un líder histórico como José Francisco Beña Gómez, que combatió la actitud de Joaquín Balaguer en el gobierno. Es un partido que tiene los precedentes para generar conciencia histórica en sus líderes, de que ellos tienen que comportarse de forma diferente, que ese afán de protagonismo, que esa irracionalidad, que esa concepción de que si no soy yo, nadie puede ser, no es propia de la forma de hacer política en el siglo XXI. Además, nos están invalidando frente a la sociedad y están hipotecando el futuro de mucha gente en el PRD, y a eso no hay derecho. Y sobre esa base yo le quiero pedir, por el amor de Dios, a los compañeros y compañeras, que es posible en el marco de la discrepancia coexistir, pero sin partido no hay victoria. Quien anime en su idea interna la falsa tesis de que preservando las siglas va a garantizar votos está equivocado. Quien sea entusiasmado con la idea de que se puede ir del partido y construir una candidatura con posibilidades está equivocado. Ambas posturas están equivocadas y es desde el partido que se puede viabilizar un proyecto con éxito. Los precedentes de gente que se ha ido del partido construyendo candidatura no han sido exitosos y están ahí. Y quien crea que preservando solo la sigla la gente vaya a votar por nosotros cuando estamos divididos, que recuerde el 90 con Peña Gómez. Que lo recuerde. Porque la actividad política genera los precedentes necesarios para no hacer una interpretación inteligente de los acontecimientos. Y repito, yo pienso que en el PRD no estamos colocando los oídos en el corazón de la mayoría de dominicanos y dominicanas que quieren un partido que haga oposición, pero que haga oposición inteligente, que sirva de contrapeso por los temas esenciales del país y que en los aspectos que tengamos coincidencia con la administración, vamos a tener coincidencia, porque es un acto de civilización política, pero el actual no es el camino correcto en el partido. ¿Qué proceso alternativo debe vivir el PRD para solucionar su crisis interna? Lo primero es que los actores esenciales entiendan que primero que ellos está la organización, que vayamos a una convención para elegir las autoridades, que transformemos la estructura partidaria. El PRD de hoy en día es un PRD del año 90-94 que se construyó para Peña Gómez, con los organismos hipertrofiados, con un sentido de la concertación que era propio de esa época. ¿Dónde está el partido del siglo XXI? ¿Dónde está el partido que le hable a los discapacitados? Ese es el partido que yo creo. ¿Dónde está el partido que le hable, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales? ¿Dónde está el partido que sea capaz de interpretar los temas de la minoría? ¿Dónde está el partido que diseñe una acción inteligente por una concertación política? Ahí que tenemos que concentrarnos. ¿Acaso el PRD no ha tenido tiempo para reflexionar por qué hemos perdido en los grandes centros urbanos? Y nuestro éxito electoral en los últimos 8 años radica en votar bien en el campo, pero perder la ciudad. Ese es el modelo de partido que nosotros queremos. ¿Dónde está el partido que tiene un sentido de compromiso socialdemócrata frente a un PLD que es una expresión de las fuerzas conservadoras? ¿Dónde está el partido que se reafirmen esos valores? Eso es lo primero. Tenemos tiempo para elegir los candidatos. No hay que desesperarse. Ahora, si le colocamos el tema de lo aspiracional antes que el tema de lo institucional, vamos a perder tiempo. Y no hay posibilidad alguna que después de tanto sacrificio, lucha, abnegación, sangre, el PRD se le diluya en las manos a algunos dirigentes. Miguel debe irse ahora en el 2014 o debe someterse a un proceso ahora o en el 2014. No, todas las autoridades, porque fíjate cuál es el problema, es que estamos concentrando el debate en una persona. No es que Miguel debe cesar en su función, es que todas las autoridades electas, todas cesan ahora. Y por vía de consecuencia hay que crear las condiciones para un próximo proceso de convención, elijan las próximas autoridades. Si el compañero quiere competir, y si Orlando quiere competir, y si Yanilda quiere competir, y si Andrés quiere competir, que compitan. Pero que entiendan que todos y todas han cesado en los municipios,
en las provincias, en los distritos municipales, y es por ahí que tenemos que transitar. Vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el vicepresidente del PRD, doctor Guido Gómez Mazara. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Guido Gómez Mazara, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Doctor, estamos en el 2013, 2014 ya está a la vuelta de la esquina. El 2016 está cerca para la recomposición partidaria. ¿Hasta dónde piensa usted que puede afectarle una situación como esta al PRD de cara al 2016, cuando un partido debe preparar su candidato, promocionarlo, tirarse a la calle y unirse en torno a él? Mucho gusto, Federico. Mira, la incapacidad de ponernos de acuerdo ya, eligiendo autoridades partidarias, y que esas autoridades a su vez organicen procesos para elegir candidatos presidenciales, está dificultando el éxito electoral en el 16. ¿Por qué la gente milita en los partidos políticos? Porque lo siente un instrumento de cambio, porque expresa una voluntad de carácter ideológica, pero porque quiere construir esa mayoría en la dirección de ganar las elecciones. Y en medio de esta situación anímica, los enemigos naturales del PRD están destruyéndonos en los medios de comunicación, haciendo su trabajo, pero hacen su trabajo como resultado de la incapacidad de nosotros de actuar correctamente. Y sobre esa base diseminan en amplios sectores partidarios y de la vida nacional la inviabilidad de un proyecto en el 16 cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo ahora. ¿Quién va a ganar las elecciones como candidato del PRD cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo nosotros sobre temas esenciales? Mira, hay dos precedentes en América Latina que la gente quiere o hay que refrescárselo. Mira, Luis Alfaro Usero fue el dirigente de mayor importancia en el Partido de Acción Democrática en Venezuela y era el contrapeso político de Carlos Andrés Pérez. Fue jefe de organización y después fue secretario general del partido. Y en su afán de preservar las siglas, se presentó de candidato en el 99. Sacó 4%. Después de ser el partido que del año 1958 era el partido fundamental en Venezuela. Y ahora que ha quedado en el zafacón de la historia. Primera lectura. Segunda lectura. El APRA, un partido legendario de Perú, fundado por Víctor Raúl Allá de la Torre, solo ha sido viable desde el punto de vista electoral cuando Alan García se presenta. Y Alan García, en un ánimo de combinar su naturaleza autoritaria y caudillista con la posibilidad del partido, permitió que su partido no se presentara con posibilidad de elecciones porque solo él lo conduce a la victoria. Y este es el APRA. Los dirigentes políticos que no saben interpretar las coordenadas de la historia terminan en el zafacón del olvido. ¿Tú sabes por qué? Porque no son capaces de promover el éxito de su conglomerado. Y muchos dirigentes en el PRD tienen que desarrollar mayor conciencia y sentido histórico del compromiso que implica resolver este problema en el PRD, porque no es un problema del partido, es un problema de la sociedad, porque el PRD tiene que ser un contrapeso ideal a las actuales autoridades, porque la incapacidad que ha tenido los sectores emergentes de construir una acción viable ha conducido a que el PRD sea receptor de esa insatisfacción con la administración del PLD. La gente está harta del PLD, quiere votar en contra de ello. Ahora, no ve comportamientos que cubran las expectativas mínimas de nosotros. Una reyerta, un conflicto, una actuación irracional. Mira, Emilín Erasme Peña, que es un hombre brillante, calificó al PRD como una federación de odios. Yo tengo otro calificativo. Yo pienso que lamentablemente en el PRD hay una parte que asume la política como un club de enemigos cordiales. O sea, las ideas que le dieron razón de ser al compañerismo, a la militancia, a la solidaridad, han sido sustituidas por querer destruir al competidor interno, por intentar desacreditar al que no coincide contigo. Y en el PRD tener independencia de criterio, cabeza propia, tener algunas luces, constituye el principal impedimento para uno ser validado frente a una dirigencia que lo único que le interesa es que la relación sea subalterna, de súcubos y de gente que no tiene convicciones propias. Pero la política no se puede construir así.
En el pleno siglo XXI, donde la transparencia, el debate de las ideas, constituyen los ejes fundamentales del debate público, tú no puedes tener una policía del pensamiento en un partido político, menos en el partido de mayor tradición democrática en la República Dominicana. Yo estoy en el PRD, entre otras cosas, porque es un partido plural y abierto. O sea, Juan Bosch escribió un cuento corto, muy entusiasta, que me gusta mucho, que se llama La Mancha Indeleble. Y el cuento comienza diciendo que para entrar al partido había que entregar su cabeza. Una concepción y una visión autoritaria de la militancia política. Yo estoy en el PRD porque no tengo que entregarle mi cabeza a nadie. A nadie le tengo que entregar mi cabeza. Y en el PRD hay un liderazgo que tiene que comprometerse más con el futuro que con el pasado. Que asimilemos el pasado como un instrumento de que cometimos errores, asimilar la experiencia. Pero a partir de ahora vamos a avanzar. Vamos a abrir el partido a los nuevos talentos, a las nuevas competencias. No es posible que en un partido político que quiere llegar al poder se le esté metiendo los pies a la gente que porque tiene condiciones puede superar al otro, que porque tiene capacidad de aportar hay que liquidarlo. Un partido político no puede operar con esa lógica. Con gente que hemos tenido dificultades en el pasado, vamos a incorporarla, no tenemos que esperar la candidatura, vamos a abrir el partido a la sociedad. Porque en definitiva, nosotros tenemos que gobernar, no solo para los PRD, sino para toda la sociedad dominicana. Y si no viabilizamos ese proyecto, seremos un partido eterno en la oposición. Y la gente va a tener razón por qué desertar de nosotros, porque no ve esperanzas, porque siente que hay una actitud enclaustrada del liderazgo y que no priorizamos el interés de la gente, sino queremos imponerle nuestra agenda a la gente. Y así nos hace un partido. Se ha planteado la posibilidad de que Atuey de Camps vuelva al PRD en condición de presidente, de que usted eventualmente sea el secretario general del PRD como proceso para buscar una salida a la crisis interna, entre otras proposiciones que, aunque no han sido oficializadas, han sido propias del debate político interno a nivel del PRD. ¿Qué hay de cierto sobre este panorama? Mira, Federico, yo me río mucho y disfruto bastante cuando la gente dice, y en los medios o en los mentideros o en el partido, se comenta que sectores esenciales del partido quieren que yo sea autoridad partidaria. Yo me río mucho, porque quienes dicen eso no conocen la dinámica del PRD. Porque la gente en el PRD, después de muchos años de impugnación, porque el mejor aliado de un político es el tiempo que pone todas las cosas en su lugar, me reconocen a mí algunas calidades, porque entienden que puedo defender el partido correctamente, porque en este país nadie me ha acusado de corrupción nunca. Porque quienes intentaron impedirme mi carrera política, todos de una forma u otra, han sido impugnados. Y no me siento bien por eso, por el contrario. Y los que reconocen esas calidades no saben que pensar bien, ser independiente, tener convicciones, son los elementos fundamentales que impiden que yo sea algo en el partido. Porque los requerimientos que tiene la sociedad respecto de cuáles son las calidades esenciales para uno ser dirigente en el PRD, yo pienso que yo lo cumplo. Pero ese no es el problema. El problema es que mis convicciones son buenas para yo defender al partido cuando hay campaña, para venir a los medios de comunicación. A ellos soy útil. Pero es demasiado riesgoso para ellos tenerme en la dirección del partido. No porque no crean que tengo las condiciones, sino que yo no soy un súcubo ni un traspatio mental de nadie. Y el PRD necesita gente con pensamiento independiente. Pero esa no es la lógica de quienes van a colocar con sus fuerzas en la dirección del partido a los potenciales líderes institucionales. Pero si yo reconozco eso en mí, menos en Atuey. O sea, Atuey tiene todos los elementos para bien recibirlo en el partido. Pero tiene la independencia de criterio suficiente que se torne riesgosa para gente que asume la política con una naturaleza de que usted es bueno cuando es un subalterno, que usted es apto cuando usted es un yes man, que usted va a una posición cuando usted no tiene pensamiento propio. No sé si me explico. Oye, yo me río muchísimo cuando la gente dice eso. El que dice eso no conoce la realidad de las mentalidades dirigentes en el PRD. En el PRD hoy en día, tener condiciones, talento, independencia de criterio, formación, preparación y cumplir con esos requerimientos, eso es bueno, pero eso es un veneno para ocupar un espacio en la institucionalidad partidaria. No, no. Los ideales son los que acomodan, los que dicen que sí a todo, los que no tienen personalidad, porque en partidos como el nuestro, y hablo de la sociedad dominicana en términos generales, y en la cultura política dominicana, tener condiciones es un delito.
condiciones es un delito y tener independencia de criterio es un sacrilegio. Entonces, mientras no transformemos la mentalidad de la forma de hacer política, los súcubos, los dependientes, los genuflexos, los serviles, son los ideales, no nosotros. Hay un nuevo conflicto que se torna litigioso actualmente, y es que unos 39 dirigentes están pidiendo la restitución en sus cargos en el PRD. O sea, esto se une todavía al proceso político partidario que se vive. Esa es la fase de exclusión que hubo en el partido. Exacto, la fase de No, yo no estoy de acuerdo. Mira, yo nunca estuve de acuerdo ni con exclusión ni con expulsiones. Yo pienso que los problemas de los partidos políticos no se resuelven así. Miren, porque es verdad que hay muchos sinvergüenza en el PRD, como en la vida política dominicana. Pero esos son la minoría, los que se venden, los tránsfugas. Esa es la minoría. La mayoría en el PRD es gente seria, responsable, con sentido de militancia, coherente, que ama a su partido. Y hay dos modalidades de tú sacar a la gente. El que se va porque es un sinvergüenza, porque no tiene fe en el partido, o porque legítimamente cambió de idea. Hay mucha gente que ha cambiado de idea y tiene derecho. Y los otros, que las intrigas internas, las conspiraciones internas y los pellizcos internos lo conducen a que se vaya. Por ejemplo, Calderón se fue. No, Calderón lo fueron del partido. Lo fueron. Lo único que él quería era que le hicieran convención en ASO. No se la hicieron. Se fue para otro partido. Uno. Dos. Charlie Mariotti, el senador de Monteplata. No se fue, lo fueron. Le hicieron la vida imposible internamente en el PRD. No fueron capaces de coexistir con ese liderazgo. Bueno, está en el PLD. 3. Hans Bieluf, senador por Montecristi, tenía simpatía con el PRD. Le hicieron la vida imposible. Se fue. Rubén Toyota, el de Atomayor, sus dos hermanos son dirigentes del PRD. Hay uno que es diputado por Santo Domingo Este. ¿Por qué un partido político no se puede construir navegando en medio de la mediocracia y en medio de la chismocracia? Un partido no se puede construir así. Un partido tiene que centrarse en cuáles son los elementos esenciales que necesita la sociedad para tú ser una correa de transmisión de esos intereses. ¿Por qué tenemos que debatir los temas esenciales? Porque en la República Dominicana el crecimiento económico ha conducido a desigualdad social y más pobreza. El PRD tiene que estar pensando en eso. El PRD tiene que estar pensando que las políticas de inversión en la República Dominicana solo se concentran en los grandes centros urbanos. Y tenemos un periodo terrible de migración del gran campo a los grandes centros urbanos. Y esas periferias han construido un nivel de pobreza terrible, que ha impactado no solo en el desempleo en la República Dominicana. En materia de los jóvenes, la República Dominicana lidera en América Latina gente que ni estudia ni trabaja y son jóvenes. Y eso tiene un impacto en el comportamiento delictivo, en la falta de esperanza y fe de mucha gente que no ve viable el proyecto de nación y cree que la alternativa es emigrar. Entonces, un partido político tiene que centrarse en esos temas. Claro, aquí lo que hay es un chisme eternamente. Que Guido no es ni de Hipólito ni de Miguel. Cuando la gente dice eso, yo lo siento como un halago, porque es el reconocimiento de que yo tengo independencia de criterio. Y yo lo único que no negocio en el PRD son mis convicciones, ni que Maximiliano Gómez reviva. Yo cuando tengo una idea, la defiendo. Si estoy equivocado, la acepto. Pero si acerto en ella, por favor, permítanme exponer. Entonces, un partido político no se puede conducir así. Chismes. Que Guido es de Leonel, pero cuando yo he sido de Leonel en mi vida, cada vez que Leonel se ha presentado, yo estaba en contra de él y de sus intereses. Yo fui el que llevó el PM, que fue el instrumento judicial que lo sometió a la acción de la justicia, que puso a Leonel a decir que él prefería pagar antes que matar. Y cada vez que el PRD se ha presentado de candidato, yo he estado en primera línea defendiendo el PRD. El 20 de mayo me querían matar en medio de las elecciones. Pero siempre es eso, la chismografía, el debate insulso. Porque hay gente que quiere prevalecer cuando legitima un entorno de incompetencias, de mediocridades, de subalternos. No le gusta el talento, no le gustan las condiciones, no le gusta la independencia. Es uno de los grandes dramas del liderazgo político dominicano, que solo se sienten cómodos con los incompetentes. Le cierran el paso a los que tienen talento. Óyete, la historia de las sucesiones en la República Dominicana tiene que ser material para que los analistas, periodistas como tú y gente que hace opinión pública reflexione de cómo ha sido el modelo del comportamiento de los liderazgos tradicionales en el país. Que su éxito ha radicado no es abrirle las puertas a las calidades, sino cerrarle las puertas a la gente que se sienten con nivel y con capacidad de sucederlo. ¿Qué hizo Balaguer? Le cerró la puerta a Jacinto, a Víctor Gómez, a Fernando Álvaro Cuadra, a Augusto Lora, se la cerró, cerrada.
Leonel Fernández, cuando sintió que Danilo Medina tenía competencia, ¿qué le hizo? Lo sacó de Palacio. Lo sacó de Palacio. 13 en el PRD. El único líder político que en la República Dominicana abría las puertas para el talento, ¿sabe cómo se llamaba? José Francisco Peña Gómez, que creó las condiciones para que Hipólito Mejía hiciera carrera. Los otros no les gusta la gente inteligente. Aquí se ha construido una lógica de mediocridad porque el talento les rehuye. Y sobre esa base no se puede construir partidos políticos que sean eficientes. Porque si en el diseño de las políticas públicas no va la gente más competente, no tendremos un país que funcione correctamente. Ese es el desafío. Y eso se expresa en el PRD, en el periodismo, en todos los sectores de la vida nacional, en el empresariado. Y no podemos seguir construyendo un país del siglo XXI en medio de esta mediocridad institucionalizada, porque así el país no avanza. Doctor Guido Gómez Mazara, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan amena y constructiva como la que hemos tenido actualmente. Esferas de Poder siempre será un canal abierto para un dirigente político de su categoría que va a aportar en todo este debate democrático, específicamente el de su partido, que está muy caldeado en estos momentos. Con mucho gusto, gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, hemos tenido la comparecencia del doctor Guido Gómez Mazara, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.